ahora, sin más, vamos a empezar con, porque ya se nos está yendo el tiempo, vamos a empezar con las preguntas para el panel. La primera pregunta para agrometeorología. Para Jorge nos dicen cuál de los pronósticos que se leen en cuanto a corto y a largo plazo son los más, digamos, certeros. Jorgito. Sí, bueno, en cuanto a los pronósticos que nosotros tenemos en la página, bueno, todas son sitios, la verdad que son de renombre. El tema es que, bueno, tenemos el del Servicio Meteorológico Nacional, que es la entidad rectora de meteorología aquí en Argentina. Ellos hacen pronósticos, como vimos hace rato, hacen pronósticos que van desde diarios hasta trimestrales. No te sabría decir si es el más certero, esto es un pronóstico, por supuesto, o sea, no es nada que sea, a veces puede fallar, pero yo considero que es uno de los mejores sitios. Y también el del INTA tiene también tiene pronósticos a mediano plazo que son buenos. Ok, muchas gracias, Jorge. Ahora vamos a cambiar de bando, le vamos a hacer una pregunta ya que está ahí a la par, Carmina. Una de las preguntas es si la estación experimental hace ambientación de lotes y cómo lo realizan. Sí, en la estación se hace, en la sección sensores remotos, trabajamos utilizando varias capas que nos permiten hacer la ambientación de un lote. O sea, ambientar un lote no es solamente considerar, por ejemplo, una capa de biomasa como un NDVI, solamente en base a eso no se puede lograr una buena ambientación, sino que se trabajan con varias capas, entre ellas las capas de biomasa que se pueden obtener a partir de NDVI de varios años, o bien utilizando otros índices espectrales. También la capa de biomasa se puede obtener a partir de clasificaciones multiespectrales. También utilizamos mapas de rendimientos de cultivos, y esas capas se van cruzando con las capas de los elementos de terreno con respecto a la topografía. Es decir, también otro servicio que presta la estación experimental es la generación de curvas de nivel a partir de imágenes radar que nos permiten tener una aproximación a cuál es la realidad de esa topografía. Entonces, cruzando todas estas capas, esto nos permite la delimitación de áreas homogéneas que van a permitir luego su manejo de manera particular. No sé si tiene otra pregunta, ingeniero. Sí, te hago una pregunta, Carmina, si ya te desocupo. Y está referida a qué se puede deber que en la zona sur de la provincia haya menos nivel de rotación con gramíneas. ¿Qué pregunta? Bueno, yo creo que para responder esa pregunta hay que retrotraerse en el tiempo y ver cuáles son las causas que han determinado que aumente la superficie con maíz en la provincia. Y entre una de las principales causas en los últimos años ha sido el tema de las plagas, principalmente el complejo de picudos y especialmente el picudo negro, que ha obligado a los productores a tener que acentuar las prácticas de rotación. Esto se dio la presencia de mayores niveles poblacionales en las zonas norte y este de nuestra área granera, en los departamentos de Uruyacu, Cruz Alta, y no tanto en la zona sur. Entonces, esto es como una de las causas que estarían explicando por qué no se aplica tanto la rotación en esa zona. A lo que se suma también que tenemos otro escenario de cultivos dado por la presencia de pivotes de riego que habilitan digamos, a la utilización de otros cultivos dentro del esquema del sistema de producción que tienen otros márgenes en cuanto a renta. Entonces, toda esa realidad hace que quizás eso esté influyendo en esta menor adopción de la tecnología de rotación por maíz en cultivos. Gracias, Carmina. Ahora vamos a completar con Jorge dos preguntitas. Preguntan si en la página web se puede ver intensidad de precipitaciones, por un lado. Y la otra, si disponemos de un manual de uso de la información que está en la página de
en la página web en relación a la sección agroclimatología. Jorge, todo tuyo. Sí, bueno, en la página podemos encontrar información sobre precipitaciones de variadas formas. Primero tenemos la parte de datos meteorológicos por localidad, donde ahí podemos hacer un resumen de las diferentes variables meteorológicas. Nos muestra, o sea, para un periodo dado, nos muestra los valores diarios, entre ellas están las precipitaciones. También podemos hacer una comparación de datos entre años, en otra opción. En esta, bueno, aquí podemos comparar también variables meteorológicas. También tenemos comparación de datos por localidades. Tenemos la parte de mapas de precipitaciones de 24 horas, los mapas de precipitaciones máximas en 24 horas, que ahí sí veríamos la intensidad, podemos un periodo y en un mapa nos muestra el evento más importante en ese periodo. También podemos verlo mediante mapas de precipitaciones mensuales y precipitaciones por campaña. Pero si lo que necesitáramos ver, por ejemplo, sería una intensidad así un poco más detallada, podemos entrar en lo que es condiciones de aplicación para agroquímicos, que ahí elegir un día específico para cierta localidad y nos va a mostrar los datos cada 15 minutos. En cuanto a la pregunta de si es que hay un instructivo, la verdad que no tenemos un instructivo, pero sí estamos pensando en sacar un video y ponerlo en YouTube para poder explicar cómo se utiliza la página. Bien, Jorgito, muchas gracias, muy completo. Te voy liberando. A ver si Oscar está a tiro para que le haga la pregunta de... Oscar, ¿estás ahí? Es medio compleja la pregunta, dice, en cuanto a prioridad de manejo, si voy a maíz y primero tengo que hacer un graminicida, ¿no? ¿Lo hago ahora o me voy mejor a los lotes que voy con soja y hago un mejor manejo de borrer y de ataco, que son los que siembro primero? ¿A qué le da prioridad, Oscar? Muy lógica la pregunta, me parece. Está bien la pregunta. Bueno, el maíz yo lo tengo planteado para empezar a sembrar después del 20 de diciembre, o sea, estoy a más de un mes de eso. Entonces ahí hago el graminicida lo voy a hacer, teóricamente, los primeros días de diciembre, en estos lotes. Por supuesto que ahí tengo que ver qué tenemos ahora con respecto a la Urocloa, Eleucine, en fin. Que hasta hoy, digamos, no hemos tenido ningún pulso. Hay que ver que en el caso de Equinocloa, la gente que ha estudiado todos los pulsos, y que todo el mundo los conoce ya porque ha sido expuesto en un montón de charlas, tenemos un primer pulso en octubre que no se ha dado. O sea, hoy no tenemos, hasta hoy, posiblemente el lunes ya aparezca por la lluvia, no hemos tenido pulso de gramínea. ¿Qué quiero decir con esto? Que las gramíneas van a empezar a aparecer y a tener una situación de aplicación a no más allá de 10 días. Antes yo le daría importancia a la borreira, a la eleucine, a borreira, a los cardos, a las malvas, a la Santa Lucía, porque voy a entrar con soja temprano. Haría ahí el control, dejaría un residual y me ocuparía del maíz. No hay que olvidarse que el graminicida puede hacerlo hasta 15 días, una cobertura de 15 días antes para hacer maíz después. Pero le daría importancia a la soja como principal arranque y después me ocuparía del maíz, y que no tengo la posibilidad de atacar los dos frentes juntos, que posiblemente no, porque a veces son muchos los problemas. Pero concretamente le doy prioridad a soja en ese caso. Bueno, meta, Oscar, clarita la pregunta, la respuesta, así que muchas gracias. Te voy liberando, quédate con nosotros, porque al final vamos a pedir que todos abran las cámaras, a ver si podemos hacer una foto, ¿eh? Seguimos con las preguntas. Tengo un par de preguntas para Fernando. La primera pregunta es, ¿hasta qué fecha de siembra de soja
se puede sembrar y cuánto bajan los rendimientos a la medida que nos atrasamos? Bueno, a ver, de poder sembrar, podemos, digamos, en siembras tardías, nos podemos extender bastante, pero hay que ver también cuánto eso incide, ¿no es cierto?, de pronto en los rendimientos. Diríamos que una fecha en la cual no hay una gran incidencia y todavía podemos esperar potenciales de rinde bueno, se ubican hasta mediados de enero, hasta el 20, digamos, en esa fecha todavía podemos aspirar a buenos rindes, siempre y cuando obviamente siga acompañando durante el ciclo las lluvias, ¿no? Pero sí en esos casos sería importante ajustar densidad, aumentando quizás un poco el número de plantas, no demasiado, y también pensar en hacer un acercamiento de surcos, o sea, estrechando los surcos, ¿no? Como para compensar también un poco la pérdida de estructura que van a tener las plantas en fechas tardías. Bueno, Fer, voy a seguir con vos porque tengo varias preguntas, así que me parece que sos el indicado. La segunda es, para este año, niña, ¿se recomienda fertilizar de reposición o más? ¿Qué fertilizantes pueden ser los más eficientes? Bien. Bueno, yo creo que no hay que, primero que sabemos que es un escenario de incertidumbre, pero no deberíamos aflojar el tema de la nutrición, digamos, en lo que son los cultivos. Pensando en el caso de soja, fundamentalmente en lo que es fósforo y por lo menos una dosis de reposición, ¿sí? Con alguna de las fuentes fosforadas, un monoamónico, un diamónico, un superfosfato. Si hablamos de una dosis de reposición, por lo menos de 100 kilos de superfosfato. Así que sí, por lo menos eso, digamos. No aflojemos, no dejemos de aplicar fertilizantes. Y quizás sí también una consideración a tener en cuenta sea el hecho de la manera, ¿no es cierto?, en que aplicamos el fertilizante. No se recomendaría un boleo, sino algo incorporado, antes de, bueno, incorporado en el suelo, ¿sí? Bueno, Fer, muchas gracias. Te hago la última pregunta. En siembras tardías, segunda quincena de enero, ¿qué materiales, grupo de madurez y hábito de crecimiento, tendría mejor rendimiento? O si la querés poner al revés, ¿qué deberíamos sembrar en grupo y en hábito para perder menos rendimiento en siembras tardías? Bien, bueno, digamos, lo que sabemos después de muchos años que venimos promediando y demás es que, digamos, lo seguro son los grupos más largos, digamos, porque esos son como más estables, sobre todo en situaciones de estrés, versus algunos más cortos, pero eso siempre y cuando la lluvia acompañe y hasta el final. El problema de los materiales de grupos más largos es que desocupan el campo medio tarde y ya no permiten, ¿no es cierto?, o dificultan bastante la siembra que tenemos de cultivo de renta o de servicio durante el otoño, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hoy hay una buena oferta dentro de lo que son grupos intermedios, el grupo 6, hablemos concretamente, un 6 medio, un 6 un poquito más largo, que son más cortos, permite jugar con esta posibilidad de siembras tardías y que tienen un muy buen potencial y un muy buen comportamiento en cuanto a su estructura y en cuanto incluso a situaciones complicadas. Siempre se recomienda la indeterminación, ¿sí? Creo que eso es una herramienta muy buena que los semilleros nos han dado en el tiempo para justamente lograr buenas estructuras en estas siembras que son tardías y que se reduce mucho, ¿no es cierto?, el tamaño de las plantas. Así que bueno, yo apuntaría más que nada a un 6 intermedio de buena estructura, por poner un ejemplo, una garra, por ejemplo, por poner un material, creo que vamos a andar bastante bien en esas situaciones. Y siempre, como decíamos, indeterminado.
Bueno, Fer, muchas gracias. Ahora vamos a trasladarnos con las preguntas al ingeniero Gamboa. ¿Está en línea el ingeniero Gamboa o no? Sí, creo que me escucharon, ¿o no? Yo te escucho perfecto, te escucho perfecto. La primera pregunta Perfecto. es bastante amplia y está relacionada con el uso de trigo como cultivo de renta o el uso de cultivos de cobertura, de servicio en años que terminan seco. ¿Cuál es la posición? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esto? Bueno, vamos a tratar de contestarla corta, digamos, pero es una pregunta que implica muchas consideraciones diferentes y nos llevaría largo tiempo. De todas maneras, creo que yo empezaría diciéndote que el trigo es una alternativa de un cultivo de servicio y a su vez de renta, y que de cierta manera, digamos, o sea, tenemos que considerar que puede servir para ambas cosas, tal es así que viene sirviendo para eso ya hace mucho tiempo en nuestro esquema. Pero en ese sentido tampoco descartaría la importancia del cultivo de servicio, sobre todo cuando tenemos condiciones mejores para la posibilidad de siembra. En general, sabemos que estamos en unos ambientes que son muy duros en cuanto a la implantación de los cultivos de servicio, entonces un poco como que tenemos un año por ahí muy bueno, un año regular y un año complicado. En ese sentido, el trigo ya estamos avesados en el manejo, avesados, digamos, en cómo manejarlo, y de alguna forma nos permitiría manejarnos con una, digamos, doble intención. Pero tampoco debemos dejar de lado que en años secos también se ha hecho uso mucho del centeno, por ejemplo, como cultivo alternativo, usándolo con una situación de agua limitada y con un cultivo que realmente hace una masa importante y materia seca importante, y sabemos que la materia seca en este tipo de cosas termina redundando en un mejor lote para lo que sería la soja en el verano. Entonces, de golpe, la pregunta es si se pueden usar, y también pensar en que en nuestras mismas evaluaciones ya hay gente que está trabajando en cultivo de trigo, utilizando genética que cierre más en los esquemas de producción en zonas marginales. ¿A qué me refiero? A encontrar trigos con estructura, con buen tamaño de planta, y en una de esas que nos permita también manejarnos a la mismo espaciamiento, o sea, al mismo arreglo espacial, con una capacidad de arranque mejor, y que eso nos daría la posibilidad de tener una mayor cantidad de materia seca, de materia verde. Entonces, Bien. bueno, la pregunta me parece muy buena, y la respuesta me gustaría tener tiempo suficiente para hacer una discusión, porque realmente admite este tipo de cosas, porque cada uno en su lugar seguramente tiene una experiencia, y sabemos que ambas son herramientas que se pueden usar y que hay que usarlas en el momento adecuado, nada más. Daniel, te hago dos preguntas en una, a pesar de que son separadas. Sí. La primera es, preguntan con qué humedad de perfil se puede empezar a sembrar el maíz. De todas maneras, que considera que primero hay que sembrar las hojas y que teóricamente el perfil debería llegar bien, pero esa es la pregunta. Sería, yo me quedaría tranquilo si llego a acumular 150 milímetros en los 2 metros. Ajá, si yo bien. tuviera esa medida, me daría la posibilidad de poder sumar luego de la siembra unos 200 milímetros más, y eso me permitiría llegar a una posibilidad de rendimiento compensatorio. Esto está probado, esto está medido, y eso tiene que ver mucho con las probabilidades de que en un año seco, si yo me aguanto, digamos, y siembro con esa cantidad de agua almacenada, tengo más posibilidades de poder calzar lluvias y poder llegar al requerimiento de un buen periodo crítico y poder rendir bien. Eso está demostrado, eso tiene que ver con lo que hablamos al principio de esta vocación productiva de los lotes, ¿no? Sí, Daniel, y la última, cortita, es el tema del zinc. La gente está preocupada por el tema del zinc. El zinc, a nivel nación, en el sur del país, está dando respuesta a los rendimientos. ¿Cómo lo ve acá? ¿Qué conoces? Bueno, un poco esto lo conozco por comentarios y momentos que hemos compartido, algunas presentaciones que ha hecho el doctor War, ¿no es cierto? Ya en algunos talleres de maíz en los cuales él participó, vaya mi saludo para él.
hablamos un poco de manganeso y zinc y de azufre, ¿no es cierto? Que son realmente tres materiales, tres micros que están dando vuelta, digamos, y que sabemos que las deficiencias existen. Creo que uno de los un principal factor, digamos, esto más para suelo que para mí, pero digamos, que es saber si la deficiencia existe. La deficiencia está medida en algunos datos de ellos como que existen. Si existe la deficiencia, hay que empezar a tratar de enmendarla. Una de los datos, la gente de IARA tiene muchos datos, ¿no es cierto?, sobre ensayos y resultados, sobre todo en la zona de Córdoba, no tanto en la zona del norte. Tal es así que estamos con una propuesta de hacer junto con Gonzalo algunas pruebas este año ya, tratando de usar el zinc como cura semillas, que es donde realmente anda bastante bien, pero a su vez complementarlo con alguna aplicación foliar, y creo que sí, ayuda. Inclusive ellos muestran resultados de más de 1 tonelada de maíz de uso de zinc y no uso. Yo creo que tiene que formar parte es muy importante empezar a chequearlo y obviamente salvando los otros macronutrientes, el nitrógeno, fósforo, que realmente son la base para que la interacción con ellos funcione bien. Bueno, Daniel, muchas gracias. Bueno, yo antes de despedirme, Marito, gracias por invitarme y un saludo a toda mi gente, que realmente yo estoy acá porque ellos siempre me olvido de poner la filmina, digamos, como dice el presidente, pero de alguna manera, digamos, quiero reconocerle a Fausto y a todo el equipo de los changos del Galpón, como lo decimos nosotros, que si no fuera por ellos yo seguramente no podría estar acá. Así que bueno, un abrazo a todos y muchas gracias. No te vayas porque queremos hacer una foto comunitaria. Ahora le toca el turno a Sebastián Sabaté, no sé si está en línea. Sebastián. Sí. Bien ahí, Sebastián. Tengo 2 preguntitas para vos, Sebastián. Una pregunta bien concreta, dice, si hace un barbecho intermedio corto con imazetapir o imazapir y no llega a sembrar soja, ¿qué alternativa tengo? Ay, Sebastián. Bueno, es un poco lo que comentaba Lucas también recién. Es importante, ¿no?, tener en cuenta que las cosas pueden fallar y que si no vamos a soja, después nos queda el maíz, y si no vamos al maíz nos queda el poroto. Creo que en el caso de las imidazolinanas sí se está haciendo un uso generalizado, y esa es la principal limitante que tiene, es que ya cierra el lote para ciertas opciones. De todas formas, creo que también está teniendo de nuevo alguna penetración de algo que hace mucho nosotros estudiamos, que era el tema de los maíces IMI, con tolerancia a imidazolinona, es decir, son maíces que pueden germinar sin problema en suelos con arsenal o con pivot. Entonces esa es una opción. Después algo interesante que hicimos alguna experiencia el año pasado y que queremos seguir trabajando, hay en el mercado también sorgos IMI. Son los de Advanta, sí, claro, que se llaman higro. Exacto. Sí, Entonces sí. eso también es interesante, porque bueno, ahí sería también en una situación ya más de límite hídrico, porque bueno, lo importante también del tema de imidazolinonas en este año es, acuérdense que la degradación se empieza a contar desde la primera lluvia superior a los 20 milímetros. Entonces, si nosotros lo pusimos en agosto, ese periodo casi no hubo degradación. Entonces, la degradación empieza desde esta semana y hay que contar esos días ahora, ¿no? Pero hay herramientas, ¿no? Hay herramientas interesantes. Bien ahí. Perdón, y una aclaración que muchas veces se comete el error es creer que las hojas STS pueden ser una alternativa cuando hay imidazolinonas, y no, es solo a las sulfanilureas, las STS y algunas, no es una opción para cuando hemos usado imidazolinonas, ¿no? Vale la aclaración, Sebastián. La última pregunta. Dice, el antecesor del maíz, trigo o garbanzo, ¿qué influencia tiene sobre la comunidad de malezas? ¿Favorecería de alguna manera alguna de estas especies? Bueno, la condición ideal por ahí es eso, ¿no? Tener un antecesor de un cultivo de invierno como
como comentaba el ingeniero Richie, nos entrega un lote más limpio. Lo que sí yo creo que es importante tener en cuenta, que lo vemos en algunos años, es que quizás dentro de esos trigos o de esos garbanzos entregándose, ya empezó a desarrollarse borreria y hasta comelina. Y muchas veces queda cubierto por el rastrojo y nos da una sorpresa después. Así que hay que estar atento por ahí a esas situaciones más de los problemas que pueden causar las perennes saliendo de esos cultivos, que bueno, las anuales van a venir cuando haya condiciones de humedad. Si tuvo buena cobertura el cultivo, cosa que no va a ser este año, también retrasa un poco la germinación de gramíneas anuales, o sea que creo que en el sentido el mejor escenario, salvo por el tema de las perennes, que hay que estar atentos, ¿no? Sí, sí, además por el aporte de nitrógeno que nos puede estar dejando el garbanzo, ¿no? Claro. Bueno, Sebastián, te libero, no te vayas. Bueno, ya estamos al final de las preguntas. Vamos con una pregunta para Daniela. Me queda Daniela y Clarita, así que Daniela, la pregunta es si la estación dispone de algún análisis de costo de fertilización variable y de uso de Weed Seeker para esta campaña. No, todavía no. Estaba hablando con Mijero Moyano para ver este tema en función a los datos que tengan ellos de los resultados que tienen el uso de una u otra alternativa, para recién hacer el tema de los costos, que sería lo que nos faltaría ver los resultados. Así que eso, bueno, calculo que para el año que viene. Ok, y la segunda pregunta y última, dice, ¿qué precios aproximados, estimados, se esperan para los servicios de siembra y cosecha para esta campaña que se viene? Y en caso de que, y también preguntan, en siembras con fertilización, en el mismo momento, ¿cuál sería el valor? Bueno, todo esto es variable, esto depende de la superficie que se está negociando para el servicio. En el caso de la siembra, que está más próxima, puede estar más cerca el valor que voy a decir, que puede estar alrededor de los $30 más menos $2. En el caso de agregarle la fertilización sería 35 más menos también $2. Y en el caso de la cosecha, bueno, eso ya está más lejos y estaría alrededor de los $50-55, pero todavía falta bastante. Ese valor hemos puesto nosotros. Esa sería la respuesta. Bueno, quedaría la Clarita, la ingeniera Espeche. Hay una pregunta, se ve que quedó picando el tema del mungo. ¿Cuáles son las diferencias entre el poroto negro y el mungo? En varios aspectos, básicamente en la cuestión de tolerancias a sequía, estrés hídrico. Bueno, nosotros, de acuerdo a las evaluaciones que hemos realizado durante estos últimos años, siempre, bueno, llevamos los ensayos de ambos cultivos a las mismas localidades, y en el cultivo de poroto mungo hemos visto una respuesta quizás mejor que el Phaseolus frente a las altas temperaturas. Por eso es que al mungo se lo puede sembrar en enero, no hacía el poroto, y también tiene una tolerancia quizá al estrés hídrico mejor que el poroto común. Inclusive, haciendo un promedio en ensayos de varios años, hemos visto que hay mejor respuesta en cuanto al rendimiento del poroto mungo en años en donde las precipitaciones durante su ciclo no fueron superiores a los 350, 400 milímetros. Por ahí vimos excesos hídricos de 500 milímetros durante el ciclo, 600, en donde bajaron drásticamente los rendimientos. Por lo tanto, digamos, tiene una mejor adaptación ante las condiciones de bajos requerimientos hídricos, mejor que el poroto común, y también a las altas temperaturas. Bueno, Clarita, muchas gracias. Ya estamos hacia el cierre de la jornada. Yo básicamente agradecerle las presentaciones de Oscar y de Luca, la verdad que fueron excelentes, y obviamente las presentaciones de los panelistas de la estación, ¿no es cierto? Me parece que se aportó una buena cantidad de información y de muy buena calidad que
nos hacen a cada uno, ¿no es cierto?, repensar algunos esquemas que teníamos o no, para el bien de la campaña. Como cierre, me quedo con, creo que coincido con Oscar y con algunos de los expositores que no solo por esta campaña, sino en línea general en el norte del país es una constante que el agua nos hace sufrir, ¿no es cierto? Entonces todos los aspectos relacionados con el manejo eficiente del agua, para mí son clave, ¿no es cierto? Desde el antecesor, pasando por el barbecho, los buenos barbechos en tiempo y forma, el tema de la densidad, la elección del cultivar. Con respecto al tema de los precios, yo creo que se habla de que la soja va a tener la campaña que viene $330 la tonelada, ¿no? O sea, un muy buen número. O sea que si me preguntan a mí si invertiría en tecnología, yo sí invertiría en tecnología, en fertilización, en tecnología, porque con rindes intermedios obviamente se lo paga. Y si me preguntan si manejaría esquemas muy agresivos o un poco defensivos, yo me tiro un poco más a lo defensivo dentro de lo que habló Fernando, ¿no es cierto? Mixturar un poco ciclos intermedios con cortos. No soy de jugar, y menos en este año, a pleno. Por último, se ha hablado del tema de los márgenes brutos de cada uno de los cultivos. Yo creo que como agrónomo y como persona, ¿no es cierto?, el número siempre nos interesa, pero no nos tenemos que olvidar de mirar al cultivo dentro de un sistema, y al margen lo tenemos que hacer dentro del circuito del sistema, tratando de buscar sistemas que sean intensificados, que sean diversificados. Por eso me parece que Daniela lo planteó bien, ¿no es cierto? Hay muchas alternativas de verano, no nos tenemos que quedar solo con soja y con maíz, y con eso buscar sistemas sustentables con balance de carbono positivo. Dicho esto, y agradeciendo a todos los participantes, los despido, les deseo una muy buena campaña, y me gustaría que recordar un poco a los auspiciantes, ¿no? Adama, AgroAction con Nutribacter, Agroenergía, distribuidor Castro y Action, AgroLajita con Spider y Lander, AgroSeed, Bad Bayer, Prevan, Corteva con Mario, FMC con Capaz, Pioneer, PM Agro, ProAgro, Rotam, Seedcorp, HO, Syngenta, Tecnomil, Vivero Citrus, Vivero Quebrada de Lules, Whitseeker 2, Yara y Zapra. Especial agradecimiento a los sponsors más en estas épocas de vacas flacas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la participación, por el apoyo. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.